Hay momentos en la historia en los que el tiempo deja de ser abstracto. Ya no se mide en años ni en décadas, se mide en semanas. Estamos en uno de esos momentos. Donald Trump dijo en una entrevista con Fox News frente a las cámaras y como presidente de Estados Unidos que en Cuba van a pasar muchas cosas en los próximos tal vez 2 meses. 2 meses. No 2 años ni 2 décadas, 2 meses. Al mismo tiempo, CBS News le informó que el Pentágono llevaba semanas examinando opciones para una posible operación militar contra Cuba, entre ellas un asalto aéreo de gran escala encabezado por la División Aerotransportada 101. Y desde Londres, The Times publicó una interpretación adicional. Trump podría estar esperando a que termine el Mundial de Fútbol para tomar una decisión. Según esa lectura, julio sería el mes clave. No son 3 confirmaciones de una invasión inminente. Son 3 señales distintas que apuntan hacia una misma ventana de tiempo. Y cuando se conectan con lo que está ocurriendo dentro de Cuba, aparece una posibilidad inquietante. La presión ya está en marcha, aunque no tenga la forma que muchos esperaban. Quédense hasta el final. Al final voy a explicar por qué. La pregunta importante quizá no sea cuándo comenzaría una invasión, sino si el régimen cederá antes de que una operación militar llegue a ser necesaria. I do see Cuba, a lot of things are going to happen in Cuba over the next maybe 2 months, but I don't see it being like Venezuela. Donald Trump concedió una entrevista a Fox News. Primero dijo, veo que en Cuba van a pasar muchas cosas. No habló de un deseo ni formuló una simple esperanza. Habló como alguien que anticipa acontecimientos concretos. Eso no demuestra por sí solo que exista una orden militar, pero sí indica que la Casa Blanca está mirando a Cuba con un horizonte definido. Después dijo, en los próximos. La interrupción antes de precisar el plazo puede ser una vacilación espontánea o una forma de medir cuánto revelar. No podemos saberlo. Lo relevante es que terminó colocando una ventana temporal sobre la mesa y cerró con tal vez 2 meses. Venezuela has massive amounts of oil. We could do that with Cuba. It would not be hard for us to do, obviously. Esas palabras transmiten una evaluación de capacidad, no necesariamente una decisión. El comandante en jefe está diciendo que Estados Unidos tendría medios para ejecutar una operación. La pregunta pendiente es si existe voluntad política para usar esos medios y bajo qué condiciones. Ese mensaje llega acompañado de un marco legal más duro. El 1 de mayo de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró la situación relacionada con Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Ese lenguaje activa facultades económicas y administrativas de emergencia, pero no autoriza por sí solo el uso de la fuerza ni sustituye las competencias del Congreso. Sí amplía el margen para sanciones y otras medidas de presión. Trump dice que Estados Unidos tiene capacidad. La administración ya endureció el marco jurídico y ahora existe una ventana de 2 meses mencionada en televisión. Lo que falta es saber si todo esto busca preparar una operación o evitarla mediante una presión suficientemente creíble. You know, we've been focusing on Iran, as you just were. U.S. officials tell CBS News the Pentagon has been quietly drawing up plans for possible military action in Cuba. What would that look like? Well, the range of options include an Army-led assault. That would be spearheaded by thousands of soldiers from the 101st Airborne Division. Those guys specialize in lightning ground assaults. El 15 de julio de 2026, CBS News publicó un reporte basado en varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato. Según esas fuentes, el Pentágono llevaba semanas analizando opciones para una posible acción contra Cuba. Una de ellas contemplaba un asalto aéreo amplio encabezado por la División Aerotransportada 101 con participación de miles de soldados estadounidenses. Esa unidad
con base en Fort Campbell, en Kentucky, está especializada en operaciones de asalto aéreo. Tiene una extensa historia de despliegues y cuenta con la capacidad de mover rápidamente tropas y equipos mediante helicópteros. Por eso, su aparición en un escenario de planificación no es un detalle menor. CBS News consultó al portavoz interino del Pentágono, Joel Valdés. Su respuesta fue: no hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas. Esa fórmula no confirma el reporte, pero tampoco lo desmiente. La reacción de La Habana mostró que el reporte fue tomado en serio. El vicecanciller cubano denunció lo que llamó una amenaza real de intervención y afirmó que la difusión de esa información podría buscar medir la reacción de la opinión pública estadounidense ante una eventual ofensiva. Esa lectura es plausible, aunque tampoco constituye una prueba. Las filtraciones pueden servir para preparar a la opinión pública, presionar a un adversario, probar su respuesta o fortalecer una posición negociadora. A veces cumplen varias de esas funciones a la vez. Any operation in the near future would be a challenge, to say the least, because most of the U.S. military's most valuable assets are already deployed, as you're well aware, in the Middle East and the conflict with Iran. And you'll remember that the capture of Maduro came after a considerable military buildup in the Caribbean. I have to say, though, those same officials stress that the plans being drawn up are not necessarily an indication the president has decided to carry out. La pregunta es, ¿qué tendría que ocurrir para que Trump decidiera activarla? Una posible respuesta aparece en The Times de Londres. Roger Boyce es un periodista veterano que ha cubierto durante décadas la política internacional, incluidas las transiciones en Europa del Este. En una columna reciente escribió: los mecanismos de una operación en Cuba han ido poniéndose en marcha gradualmente desde febrero de 2026. Si esa lectura es correcta, no estaríamos ante una reacción improvisada al reporte de julio, sino ante meses de planificación, posicionamiento y presión coordinada. Boyce también explicó la lógica política que a su juicio podría atraer a Trump. Escribió: una acción contra el régimen cubano no promete un boom petrolero como el de Venezuela, pero sí ofrece un ajuste de cuentas histórico con la dinastía Castro. Ese sería el valor político de una victoria en Cuba, el fin de la última dictadura comunista del hemisferio occidental y el cumplimiento de una promesa que el exilio cubano lleva décadas esperando. Pero Boyce añadió un factor de calendario: el Mundial de Fútbol de 2026. La final está programada para el 19 de julio y Miami ha recibido varios partidos a poco más de 300 kilómetros de la costa cubana. Su tesis es que Trump no querría una crisis militar que compitiera con el torneo en los medios estadounidenses ni que generara un riesgo de seguridad en plena celebración. Una vez terminada la final, esa restricción política y comunicacional perdería fuerza. Hay que ser preciso, esa es la interpretación de un columnista experimentado, no una fecha de ataque confirmada por la Casa Blanca, pero coincide con la ventana mencionada por Trump y ayuda a explicar por qué julio aparece una y otra vez en esta historia. Boyce escribió: si finalmente es posible salir de este lío, existe la herramienta de un golpe limpio como el que se llevó a cabo contra Nicolás Maduro en Venezuela. Es la interpretación del columnista, no la descripción de un plan confirmado por Washington. Aún así, la comparación muestra el modelo que algunos analistas consideran posible: una acción rápida con objetivos limitados y sin una ocupación prolongada. The day of the indictment, when we unsealed the indictment, but we didn't do this for a show indictment. We did this because we really need Castro here to face charges. He was indicted again by a grand jury in Miami, and that's where he should be tried. And we're going to do everything we can to get him here. La pregunta es si una operación semejante podría ejecutarse en Cuba con la misma rapidez y control, o si tendría un costo humano y político muy distinto. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió al reporte de CBS News
con un mensaje dirigido claramente a Washington. Dijo: nuevamente, medios de prensa estadounidenses se suman a la campaña de amenazas de agresión del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. También advirtió que un ataque provocaría un baño de sangre y reiteró que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos. La expresión baño de sangre es una advertencia grave. Busca elevar el costo percibido de cualquier operación y recordar que incluso ante una enorme asimetría militar, una intervención podría producir víctimas, caos y consecuencias difíciles de controlar. Washington, por su parte, sostiene que la presencia de infraestructura china y rusa en la isla sí afecta su seguridad. Distintos reportes estadounidenses han señalado instalaciones vinculadas al espionaje electrónico chino y estaciones rusas del sistema GLONASS. La Habana rechaza que eso convierta a Cuba en una amenaza militar. Esa disputa no es semántica, está en el centro de la justificación que cada gobierno construye. Cuba se presenta como víctima de agresión. Estados Unidos describe la isla como plataforma de potencias rivales a pocas millas de su territorio. Mientras Bruno Rodríguez respondía en el plano diplomático, aparecieron denuncias sobre nuevas citaciones a jóvenes cubanos para reincorporarse al servicio militar obligatorio. Según testimonios recibidos por Click Cuba y publicaciones en redes sociales, los llamados estarían dirigidos sobre todo a jóvenes que cumplieron un año de servicio reducido mientras estudiaban en la universidad. El mensaje es preocupante. Algunos de esos jóvenes ya trabajaban para sostener a sus familias. Una nueva citación puede hacerles perder el empleo, separarlos de sus hogares y colocarlos bajo disciplina militar en medio de una crisis nacional. Si las denuncias son ciertas, esos jóvenes no solo estarían siendo preparados para un conflicto con Estados Unidos, también quedarían bajo control institucional en el momento de mayor fragilidad del régimen. Imágenes satelitales que muestran el presunto aumento de bases de espionaje en Cuba vinculadas con China fueron denunciadas hoy por el congresista Carlos Jiménez. Vamos a ver más y más bases, yo creo que China y también de Rusia, que se van a establecer en Cuba para conducir este espionaje contra los Estados Unidos. Con ubicaciones estratégicas en 4 sitios de La Habana y también en la región de Guantánamo, según muestran estas animaciones del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, la expansión de las bases militares pueden representar un peligro para los estadounidenses. 3 de enero de 2026. A la 1:55 de la madrugada, fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares en Caracas. Nicolás Maduro fue capturado junto con su esposa Cilia Flores y trasladado a Nueva York para afrontar un proceso judicial. Ese precedente mostró que Washington estaba dispuesto a combinar inteligencia, precisión militar y una operación de captura, y que estaba acusado por la justicia estadounidense. Raúl Castro también enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. El fiscal general Todd Blanche declaró en Fox News que la acusación no era un simple gesto y añadió: realmente necesitamos a Castro aquí y vamos a hacer todo lo posible para traerlo. Ese mensaje eleva la presión personal sobre Raúl Castro. Ya no se trata únicamente de sanciones contra un gobierno, se plantea la posibilidad de una acción judicial y operativa dirigida contra figuras concretas del poder cubano. Díaz-Canel fue sancionado personalmente por la administración Trump. Si existiera una salida negociada, él y su entorno necesitarían garantías concretas sobre destino, seguridad y situación jurídica. CBS News reportó otro episodio cargado de simbolismo. Durante una visita a La Habana en mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, transmitió que Estados Unidos estaría dispuesto a ampliar la cooperación bilateral si el régimen emprendía cambios fundamentales.
Según varias fuentes, Ratcliffe estuvo acompañado por uno de los agentes que participó en la operación contra Maduro y lo presentó ante las autoridades cubanas. Si ocurrió de esa manera, el gesto difícilmente fue casual. El mensaje implícito habría sido sencillo. Sabemos cómo ejecutar una captura de alto nivel. Ya lo hicimos una vez y queremos que ustedes entiendan el precedente. Pero el mismo reporte señaló algo todavía más importante. La opción preferida por Washington seguiría siendo una salida negociada que condujera al abandono voluntario del poder por parte de la familia Castro y su entorno. Luego llega el 19 de julio, día de la final. Si la tesis de Boyce es correcta, desaparece una restricción política y comunicacional importante. Y, al final, está el límite impreciso que Trump colocó sobre la mesa, aproximadamente 2 meses. Para entonces, la presión podría haber producido una negociación, una fractura interna o una decisión militar. También podría no ocurrir nada de eso. Una ventana política no es un cronograma operativo. En ese tiempo, el régimen enfrenta una decisión histórica. Puede negociar una salida, buscar garantías y abandonar el poder antes de que la crisis escale. O puede resistir, apostar a que la advertencia de un baño de sangre disuada a Trump, apostar a que las Fuerzas Armadas permanezcan cohesionadas, apostar a que una población sin electricidad, agua ni alimentos suficientes no salga a las calles cuando perciba debilidad en la cúpula. Maduro hizo una apuesta parecida. Hoy enfrenta un proceso judicial en Nueva York. Trump quizá no necesite ordenar una operación si logra que el régimen crea que está dispuesto a hacerlo. Eso es lo que realmente significan los próximos 2 meses. No garantizan una intervención, pero sí obligan a la cúpula cubana a tomar en serio la presión y a reconocer que el tiempo ya no juega a su favor. Esa presión recae directamente sobre Raúl Castro, Díaz-Canel y el resto de la cúpula. Por eso les pido que compartan este video. No por las vistas, sino porque el pueblo cubano lleva casi 67 años esperando un cambio y la atención internacional importa especialmente en momentos como este. Compártanlo en todas sus redes y si todavía no están suscritos, activen la campanita. Si esta crisis entra en una nueva fase, ustedes tienen que ser los primeros en saberlo. Ahora quiero escucharlos. Trump habló de muchas cosas que podrían ocurrir en Cuba durante los próximos 2 meses. CBS News reportó que existen opciones militares, pero también que Washington preferiría una salida voluntaria. ¿Creen que la cúpula cubana negociará antes de que la presión llegue al límite o resistirá hasta el final? También han aparecido denuncias de nuevas citaciones al servicio militar obligatorio. ¿Creen que esos jóvenes obedecerán al régimen si estalla una crisis interna? ¿O podrían terminar formando parte del cambio que la cúpula más teme? Y si Ratcliffe presentó en La Habana a un agente vinculado con la captura de Maduro, ¿creen que las autoridades cubanas entendieron el mensaje? Ese gesto puede acelerar una salida negociada o endurecer todavía más su posición. Quiero leer sus comentarios. Este debate no termina con una declaración de Trump ni con una filtración. Terminará cuando sepamos si la presión produjo una transición o una confrontación o una nueva maniobra para prolongar el poder. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.